Si no habéis visto mi vídeo del desdoblamiento del tiempo, os aconsejo que lo veáis antes que este, porque aquí solamente voy a hacer un breve resumen de algunos conceptos, pero ahí está explicado muchas de estas cosas en mayor profundidad. Dios es todo lo que es, no existe nada más. Desde aquí lo concebimos en dos partes, mente y espíritu, pero según explica un curso de milagros, en la realidad es un todo. La mente del Padre con su espíritu, la mente del Hijo con su espíritu y las creaciones del Hijo. En la realidad parece que no existe autoconciencia, sino que la existencia es pura creación, puro darse continuamente. No hay una mente que se refleje a sí misma o que sea consciente de sí misma. En este sentido, a mí siempre me parece que lo que debe ser Dios debe ser más parecido a mi perra que a cómo me relaciono yo con el mundo, ¿no? Porque mi perra es un ser que no está pensando en cómo yo me relaciono con ella ni está reflejando sobre sí misma, sino que siempre está dispuesta a darme su cariño, siempre está pendiente de mí, es como una mirada hacia afuera. El curso dice en algún momento que el espíritu es un pensamiento de Dios, al igual que el Hijo es un pensamiento de la mente de Dios. Desde aquí nos cuesta entender lo que pueden ser los pensamientos de Dios, pero en ningún caso debemos confundirlos con lo que nosotros llamamos pensamientos aquí. Los pensamientos de Dios y los pensamientos del Hijo en el cielo también son pensamientos creativos y son pensamientos abstractos. Cada deseo en el cielo da automáticamente lugar a la creación de lo que se desea, por lo que los deseos ni siquiera existen, porque no hay ese lapso del tiempo entre que yo deseo algo y lo consigo o no, como es en este caso, en esta parte del horizonte muchas veces, ¿no? Cada deseo en el cielo da automáticamente lugar a la creación de aquello que se desea, por lo que los deseos ni siquiera llegan a existir, son complacidos instantáneamente. Dios y su Hijo en el cielo ni analizan ni juzgan, simplemente son y se extienden eternamente por el simple gozo de extenderse. No nos vamos a extender en describir más de lo que ocurre en el cielo porque el curso da poca o ninguna información y además desde aquí no entendemos absolutamente nada. Lo que sí describe el curso es cómo, siendo nosotros parte de la eternidad y del amor incondicional, pudimos llegar a estar tan confundidos respecto a lo que somos que nos creemos estar en un mundo no solo separado de su fuente, sino además un mundo adalid de la separación perpetua. Según describe el curso, una diminuta y alocada idea de la que el Hijo se olvidó reír se adentró en su mente. Y parece que esa diminuta y alocada idea, puesta en palabras de aquí, sería algo como ¿cómo sería experimentarse fuera de lo que es todo? ¿Y si yo estuviera separada de mi creador? ¿Podría ser yo mi propio creador? Y bueno, estos son ejemplos que ponemos desde aquí, pero como ya hemos dicho, no nos hacemos a la idea de cómo son los pensamientos en el cielo, pero es seguro que no tienen nada que ver con el razonamiento lógico que observamos desde aquí, con ese pensamiento concreto que tenemos aquí. El caso es que esa diminuta parte de la mente de repente adquiere esa autoconciencia, ese reflejarse a sí mismo, ese ser consciente de uno mismo, ¿no? Y entonces hay ese primer paso inocente, esa idea alocada, y este pensamiento en la mente del Hijo parece que produjo una especie de desconexión con el resto de la mente del Hijo. Es como si la conciencia del todo se estuviera ahora experimentando dentro del pensamiento. ¿Y si? ¿O cómo sería? Y entonces hubiese perdido de vista la totalidad. Y en ese mismo instante dice el curso que Dios dio su respuesta. Nuevamente, yo creo que aquí no debemos imaginar un Dios antropomórfico que piensa literalmente que su hijo ha decidido dormirse y que le va a dar una manera de despertar, sino que yo creo que esto lo debemos tomar como una metáfora, ¿no? En realidad es algo que ocurre por sí solo, ¿no? Cuando sacas un volumen de agua de un sitio, se llena automáticamente con otro volumen de agua. Tú nunca percibes ahí un vacío. Es algo energético, algo de polo positivo y negativo, como la electricidad, ¿no? Asimismo, en la mente del Hijo
Nunca hubo esa desconexión que parece que a día de hoy siguiéramos experimentando, sino que en el momento en el que el Hijo pareció ensimismarse con la idea de hacer la guerra por su cuenta, en ese mismo instante el Espíritu Santo apareció en esa parte, en esta parte del horizonte, en esta parte del sueño, y apareció en esa mente que aparentemente estaba separada. Lo que ocurre es que esa diminuta parte de la mente del Hijo de Dios, en lugar de retornar, se reafirmó en su decisión, en un segundo paso. Esta recién creada autoconciencia optó por la soberbia. Entonces, en este segundo paso, que pareció seguirle a la diminuta y alocada idea, surge el pensamiento yo soy. Y entonces aquí aparece el problema de autoría del que a veces se refiere el curso, ¿no? Además del mecanismo de la mente de decisión y olvido, que hemos comentado en vídeos anteriores, por el que la mente automáticamente olvida las opciones que había antes de tomar una decisión. Una vez que se decide por una, olvida todo lo anterior, olvida que tomó esa decisión y olvida que tenía más opciones. Entonces, cuando esta recién adquirida autoconciencia se decide por el yo soy, se mete la conciencia por esa rama de pensamiento y decide que ella va a ser su propio creador. El curso también se refiere a que quiere ser el padre de su propio padre, como si esto fuera lo que le hubiera propuesto de palabra a su padre, siendo este el único deseo que su padre no iba a poder satisfacer porque la creación colapsaría en un bucle sin salida. Si el padre es el creador del hijo y el hijo es el creador del padre, pues no puede haber más creación, se hace un bucle infinito, ¿no? Nuevamente yo creo que aquí tenemos que ir con cuidado, ¿no? Que se trata de una metáfora que nos permite entenderlo desde aquí, no de que el hijo pronunciase estas palabras literalmente. Lo que sí parece evidente es que esa diminuta parte de la mente del hijo decidió buscar algo más de lo que es todo. Y al decidirse por su propia autoría, por querer ser autocreado, automáticamente olvidó el todo del que él venía, ¿no? Este movimiento transforma la mente de ser un instrumento creador en un instrumento perceptor. Entonces se olvida el conocimiento de la fuente original en favor de la percepción. La mente pasa a relacionarse con el pensamiento yo soy en lugar de con la totalidad. Y en ese instante, ese diminuto pedazo de la mente ha pasado de ser una mente con mayúscula a una mente con minúscula. Ya no ve la totalidad, porque solo se experimenta a través del pensamiento yo soy. Esto es lo que yo llamo el primer sueño. Aquí es donde la conciencia, donde la mente del hijo se mete en el primer sueño, en ese ensimismamiento de yo soy, que crea como una burbuja en la que mi mente ya no es creadora y me conozco a través de lo que creo, sino que reflejo hacia mí mismo. Ha aparecido la autoconciencia. El espíritu, por su parte, no ha pasado a través del pensamiento yo soy, sino que según el curso el espíritu permanece eternamente en estado de gracia. Por lo tanto, en este punto ya se ha producido una separación, una aparente separación. El espíritu sigue conectado aún con la fuente, con Dios, se ha separado de la diminuta parte de la mente que se encuentra dentro del pensamiento de identidad separada yo soy. El pensamiento yo soy ha dado lugar a la identidad, al ego. A partir de este movimiento, la mente que se ha decidido por ese pensamiento ya solo recuerda su identidad separada. Por lo tanto, se ha producido aquí una nueva separación. La mente que ha apostado por la separación, es decir, la mente errada, y la mente que sigue conectada con la totalidad o mente recta, y ahí es donde se encuentra el Espíritu Santo. Entonces, la mente errada es la mente que se experimenta a través del pensamiento yo soy. Por si esta locura fuese poco, se plantea la funesta pregunta: si yo soy, ¿qué soy? Y como no puede ser de otra manera, su mente empieza a dar respuestas. A través del pensamiento limitado yo soy, la mente no puede responder una pregunta tan amplia, y en un intento descabellado de aproximarse al infinito de la respuesta, se propone una infinidad de respuestas que puedan simular de manera concreta al infinito.
al infinito que era la fuente original, la naturaleza real de esa mente. Entonces la recién adquirida autoconciencia se acaba de fragmentar en millones de conciencias. Entonces dentro de este primer sueño ha surgido un segundo sueño y esa joven autoconciencia ahora se experimenta a través de diferentes pensamientos. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo de más allá. En el primer sueño la joven conciencia se ha dado cuenta de que puede fabricar, ¿no? Y eso le fascina. Ha decidido olvidarse de que ha sido creada y se ha lanzado a experimentar el delirio de que se ha creado a sí misma. La respuesta a su pregunta ¿qué soy? Ha dado lugar a la identidad, ha aparecido el ego. El error inocente que le llevó a sumirse en el primer sueño ahora ha dado lugar a un deseo firme de ser su propio creador. Ha aparecido la soberbia, la prepotencia. Entonces parece razonable que ese propio deseo de ser su propio creador haya dado origen en su mente al miedo y a la culpa. Por una parte, percibirse solo en la inmensidad pues debe ser una sensación bastante atemorizante, y por otro, para percibirte solo tienes que pensar que has aniquilado a tu creador, y eso debe generar bastante culpa y miedo adicional al castigo que puedas recibir. La joven conciencia no puede soportar a sus recién fabricados miedo y culpa, entonces el ego le propone que los proyecte fuera de sí misma para que ella pueda seguir percibiéndose inocente, impoluta, impecable y los pueda volcar en otro lugar. Pero las ideas no abandonan su fuente, como vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que la conciencia se decide por este ego, decide volcar el miedo y la culpa, y aquí viene el quid de la cuestión, decide no volver a mirarlos. Los ha enviado al inconsciente. Siguen en la mente porque las ideas no abandonan su fuente, pero ella ahora ya no los percibe, con lo cual es como un doble candado. No solo los has encerrado, sino que además te has bloqueado el paso para no verlos, ni el miedo ni la culpa, para no asumirlos, para volcarlos, en nuestro caso, en el mundo exterior. Entonces el ego que ha sido fabricado en el primer sueño, ahora en el segundo sueño se ha fragmentado y se ha llevado en cada fragmento su dosis correspondiente de culpa y de miedo de la mente. Y en este segundo sueño llama con insistencia a las conciencias que se perciben a través de los diferentes pensamientos yo soy y les cuenta a cada una de esas conciencias que son un cuerpo. Entonces, como fuerza magnética, estas conciencias se sienten atraídas por el imán del mundo material y se lanzan a percibirse dentro de un cuerpo. Aquí es como se origina el tercer sueño. La conciencia original, para llegar hasta percibirse dentro de un cuerpo, ha tenido que atravesar una infinidad de pensamientos equivocados. El curso le insta a esta parte de la mente, que es el tomador de decisiones, el que decide por el sueño, a que deshaga el camino y retorne a su origen. Y otros ya han emprendido este camino de vuelta, y en su ampliación de conciencia, estando más cerca de la verdad, animan a otras conciencias a su retorno. Es el ejemplo de Jesús de Nazaret, que percibiéndose a través de un cuerpo, fue capaz de ampliar su conciencia hasta descubrir que él no era un cuerpo y que ni siquiera era una conciencia, que él era espíritu. Imaginemos que el individuo está representado por esta bola roja, que vais a ver ahora que tiene más capas. Cuando nuestro nivel de conciencia está en el cuerpo, en la materia, estamos en esta capa roja. Si hacemos un poco de autoconocimiento, podemos llegar a conocer la capa que está por debajo, que es esta naranja, que serían las emociones. O incluso la actividad psicológica. No me gusta llamarle pensamiento, es esta bola amarilla, para no confundirlo con lo que el curso define a los pensamientos de Dios. Debajo de esta bola amarilla estaría esta bola verde, que sería una capa más profunda que implica el nivel del alma. Una capa más profunda sería el nivel del inconsciente colectivo, aunque a mí me gusta llamar a esto el ego, como lo define el curso de milagros, como concepto, la identidad, que es esta capa de miedo que cubre a la mente original, que es esta siguiente bola de color azul, que lo he utilizado en ese color azul y con rayas negras para representar la mente. Y aquí es donde estarían pensamientos de tipo abstracto, no confundir con la actividad psicológica que tenemos aquí,
que pertenecería al ámbito del cuerpo en realidad. Y finalmente tenemos en el último nivel el espíritu. El curso dice que la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Esto nos puede resultar chocante porque hay otras partes en las que el curso se refiere a la conciencia como algo que debemos de alguna manera practicar. Yo creo que no es necesaria la conciencia para realmente hacer el trabajo del curso de milagros, pero sí quiero puntualizar una cosa. En la versión original en inglés hay dos palabras que se traducen por conciencia al español. Una es awareness y otra es consciousness. Para mí, cuando hablamos de awareness, cuando habla del curso de la conciencia en unos tramos, se refiere a ser consciente, a darte cuenta de algo. Y esa sería awareness. Y cuando hablamos de consciousness, yo creo que una traducción más apropiada hubiera sido autoconciencia, y esa es la que es perteneciente al ámbito del ego. Aunque esto no se dice directamente, pero el curso sí que insinúa o sí que se puede entender que Dios no es un ser consciente de sí mismo, sino que Él se conoce a través de lo que crea. Entonces, parece ser que esa autoconciencia, esa aparición, ese consciousness, es lo que dio lugar al ego, el darse cuenta, el reflejar sobre sí mismo el yo soy. Además, el curso dice que el paso hacia el ego, lo que hizo fue transformar nuestra mente de un instrumento creador a un instrumento perceptor. Es decir, que estamos aprovechando una mente que está preparada para crear y conocerse a través de su creación, la estamos aprovechando para reflejar sobre nosotros mismos, para mirarnos el ombligo, para esa autoconciencia. Por eso yo creo que el curso dice que la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego, ¿no? Porque la estamos usando para redundar sobre la individualidad, sobre un ente separado, sobre lo que yo soy. Es como que esa misma conciencia derivó en una burbuja que nos hizo encerrarnos y percibirnos separados de la totalidad. El curso nos habla siempre en dos niveles, ¿vale? Tenemos por una parte el nivel absoluto, que sería el nivel de la mente, incluido el espíritu, y el nivel relativo, que sería el nivel de la materia, el nivel del cuerpo, pero también el nivel del alma. El nivel del alma también es relativo porque hay entidades individuales llamadas almas que luego encarnan en cuerpos. Son entidades individuales, por lo tanto, el nivel del alma sigue siendo relativo. Sigo percibiéndome separado de la totalidad. El nivel absoluto estaría en el nivel 6 de la mente, ¿vale? Y incluyendo el espíritu, que el espíritu ya hemos dicho que está en estado de gracia, está conectado plenamente con la unidad, nunca se separó, fue la mente la que se durmió. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener muy claro, y el curso no indica cuándo está hablando en el nivel absoluto y cuándo está hablando en el nivel relativo, de modo que le da consejos a ese tomador de decisiones que está en la mente, a ese nivel absoluto, y también le da consejos en el nivel de la forma a ese individuo, a cada uno de nosotros que nos creemos una parte separada de la totalidad. El conflicto de libre albedrío o determinismo también lo podemos plantear desde el punto de vista de qué es el libre albedrío. Desde mi punto de vista, ¿cuándo siento yo libertad? Cuando siento que estoy en la misma línea que lo que pasa, es decir, cuando lo que pasa va a mi favor. Por lo tanto, en última instancia, mi libertad última es alinearme con lo que pasa. Si yo no puedo cambiar lo que pasa, lo que puedo es actuar como si lo que pasa está a mi favor. Actuar de esta manera, y así yo tendré una sensación de libertad. Si la libertad consiste en que pase lo que yo quiero y no pasa lo que yo quiero, pues puedo querer lo que pasa, amar lo que es. Entonces tendré una sensación de libertad y tendré ese libre albedrío que yo quiero. Cuando hablamos de determinismo, nos sentimos mal porque pensamos, si estamos determinados, hay alguien que está forzando nuestra voluntad. Pero esa es una sensación. Nosotros no sabemos nada, pretendemos saberlo todo, pero queremos a lo mejor ir por un camino que no nos conviene, y nosotros queremos ir por ese camino, y cuando la vida no nos permite esa posibilidad, pensamos que está contra nosotros, pero la realidad es que no tenemos ni idea, porque no vemos más allá, vemos solamente la decisión
del principio y los primeros obstáculos que nos vamos a encontrar o las primeras cosas que nos gustan que nos vamos a encontrar, pero la realidad es que no tenemos ni idea y no sabemos ni qué es mejor ni qué es peor. Desde el punto de vista relativo, nosotros percibimos que no tenemos libre albedrío, las cosas pasan a nuestro alrededor sin que parezca que nosotros podemos hacer algo para evitarlas. Pero el curso nos habla del mecanismo este que os decía de decisión-olvido, que yo tomo una decisión y después me olvido de que la he tomado. Sería como la película de Men in Black, que después de que pasa toda la acción, te pasan un borrador por aquí y te olvidas de que has tomado esa decisión y te olvidas de las opciones que tenías. Y así nos dice el curso que vamos por la vida una y otra vez tomando decisiones a cada rato que no son inconscientes, que son conscientes, pero la mayoría de nosotros no tenemos recuerdos de haber tomado esas decisiones porque pasan muy rápido y porque una vez que las tomamos nos olvidamos de que las hemos tomado. Por ejemplo, yo puedo ir paseando por ahí y en un momento decidir que me conviene caerme porque así voy a llamar la atención de X o de Y. Me caigo y después cuando me he caído parece que ha pasado contra mí, parece que yo no he tenido nada que ver en esa decisión porque se borra, porque la mente se ha decidido por un camino y ha borrado todo lo anterior. Entonces imaginaos lo fuerte que es que durante toda tu vida hayas estado tomando decisiones de las que no te acuerdas, porque esa parte, esa decisión la tomas en un instante súper rápido y automáticamente después se borra. Entonces desde ese nivel sí que tendríamos libre albedrío, estaríamos decidiendo eso continuamente y olvidándolo continuamente. Pues esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Hasta luego.